Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de razones. Iniciamos entonces eh, viendo una definición de razones. La razón entre dos cantidades A y B con B diferente de cero es el cociente indicado entre dichas cantidades. Se simboliza A sobre B o A dos puntos B y se lee A es AB. La razón A sobre B está constituida por el antecedente, que en la representación de fracción equivale al numerador, y el consecuente, que vendría siendo el denominador. Una razón puede presentar la relación entre dos cantidades de una misma magnitud o la relación entre dos cantidades de diferentes magnitudes. En este último caso, la razón tiene una unidad de medida. Un ejemplo de este último caso es cuando hacemos la relación entre la distancia y el tiempo, ¿sí? Las unidades que tendría esa razón serían de metros sobre segundo, que es lo que conocemos también como la velocidad. La velocidad viene dada en metros sobre segundo y es una relación entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Veamos un primer ejemplo sobre razones. En una excursión hay tres campamentos: el campamento A, el campamento B y el campamento C. En el campamento A hay 5 personas, en el campamento B hay 7 personas y en el C hay 8 personas. ¿Cuál es la razón entre la cantidad total de personas y la cantidad de personas que hay en los campamentos A y B? Veamos entonces una solución. La cantidad de personas que hay en los campamentos A y B es 12. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que en el campamento hay 5 personas, en el campamento hay 7, en el campamento B hay 7 personas. Sumamos 5 más 7 nos da como resultado 12 personas. Y la cantidad total de personas es 20. Ya en los campamentos A y B tenemos 12 personas, más 8 personas que en el campamento C, nos daría un total de 20 personas. Luego la razón correspondiente es 20 sobre 12. Teniendo en cuenta que es una razón, viene siendo también una fracción, debemos simplificar en los casos en los que es posible. Entonces aquí sacamos mitad de 20, 10, mitad de 12, 6, mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3. Nos queda 5 tercios. Por tanto, la razón entre la cantidad total de personas que hay en la excursión y la cantidad de personas en los campamentos A y B es 5 tercios. Veamos un ejercicio que les invito a que resuelvan en sus casas y lleven las dudas a la clase. Les será de mucha ayuda resolverlo para saber más o menos qué tanto han entendido. En el ejemplo número 2 nos piden interpretar el enunciado mediante una razón matemática. Entonces, el primer enunciado nos dice 3 estudiantes por cada profesor. En este caso, entonces escribiríamos 3 sobre 1, ¿sí? 3 estudiantes sobre 1, que sería quien representa al profesor. El enunciado B nos dice 4 mujeres por cada 20 concursantes. Entonces, en este caso tendríamos 4 sobre 20, y simplificando nos quedaría 2 sobre 10. Podemos seguir simplificando sacando mitad, nos quedaría 1 sobre 5. Entonces la razón de mujeres a número de concursantes sería 1 sobre 5.
Y por último tenemos 3 colombinas de limón por cada colombina de chocolate. Tendríamos entonces 3 es a 1. Continuemos. En el ejemplo número 3 dicen que el siguiente cuadro muestra los 10 nombres más populares en los niños nacidos en Medellín durante la década del 2000, es decir, del 2000 hasta el 2010. Esta información es tomada pues de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las preguntas que se plantean, pasemos entonces a resolverlas. La primera pregunta: ¿cuál es la razón de nombres que empiezan con J a los nombres que no empiezan con J? Del listado completo tenemos que solamente el nombre Juliana inicia con J, los otros 19 nombres no inician con J. Entonces la relación en este caso sería 1 sobre 19. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la razón de nombres que empiezan con S al total de nombres? Buscamos entonces los nombres que inician con S. Tenemos Santiago, Sebastián, Samuel, Simón, Sara y Sofía. Y el total de nombres, en este caso tenemos 10 nombres de varones y 10 nombres de mujeres. Entonces tenemos un total de 20 nombres. De forma tal que la razón sería 6 sobre 20. Podemos entonces simplificarlo y nos quedaría 3 sobre 10. Veamos la tercera pregunta. Nos dicen cuál es la razón de nombres que empiezan con V a los nombres que empiezan con M. En este caso tenemos los nombres que inician con M: Mateo, Mariana y Manuela. Y los nombres que inician con V: Valentina, Valeria. Quedándonos entonces la siguiente razón. Tenemos 2 es a 3 o 2 sobre 3. Hay 2 nombres que empiezan por V y 3 nombres que empiezan por M. Veamos el tercer ejemplo. Nos dice que las baldosas cuadradas del piso de la cocina de Alberto tienen el siguiente patrón. Entonces nos muestran el patrón que, como están organizadas las baldosas, y nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón de baldosas azules a baldosas verdes del patrón? B. El piso de la cocina entera contiene 1000 baldosas verdes. ¿Cuántas baldosas azules tendrá? C. ¿Cuál es la razón entre el número de baldosas verdes y el número total de baldosas? Resolvamos entonces la primera pregunta. Para resolver esta primera pregunta, lo primero que hacemos es contar el número de baldosas azules que tenemos en el patrón, que en este caso son 16 baldosas azules, y por aparte contamos el número de baldosas verdes. Y tenemos un total de 20 baldosas verdes, obteniendo entonces la razón 16 sobre 20, que simplificando nos queda 4 sobre 5. Entonces la razón de baldosas azules a baldosas verdes es de 4 a 5. Miremos la pregunta B. Entonces la pregunta B que se plantea la siguiente: el piso de la cocina entera contiene 1000 baldosas verdes. ¿Cuántas baldosas azules tendrá? Entonces, como ya de la pregunta anterior sabemos que la relación de baldosas
azules a verdes es de 4 a 5, entonces planteamos esta proporción: 4 a 5 igual a x a 1000, ¿sí? Es decir, ya sabemos que en el total de baldosas hay 1000 baldosas verdes y necesitamos conocer cuántas baldosas azules hay en ese gran total. Entonces, aquí podemos aplicar fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, aplicando fracciones equivalentes, yo lo que tengo que buscar es un número que multiplicado por 5 me dé como resultado 1000. Cuando encuentre ese número, entonces multiplico tanto el numerador como el denominador por ese número, y el resultado, en este caso del denominador, sería el número de baldosas azules que me están solicitando encontrar. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos 4 sobre 5. El número por el que debemos multiplicar es 200, ¿sí? Porque 5 por 200 da como resultado 1000. Y 4 por 200 nos da como resultado 800. Siendo así, el número de baldosas azules que hay en el total de baldosas de la cocina es 800 baldosas azules. Esa sería pues la solución. Miremos la pregunta C. La C nos pregunta cuál es la razón entre el número de baldosas verdes y el número total de baldosas. Ya sabemos que el número de baldosas verdes es 20. Y el número total de baldosas sería la suma entre las verdes y las azules, que nos da como resultado 36. Entonces la razón sería 20 sobre 36. Y simplificando, tenemos que eso es igual a 5 novenos. Ahí estaría entonces resuelto el ejemplo número 3. Bueno, la siguiente actividad es para realizarla en clase. Entonces se las presento pues como para que la tengan presente, y ya en el aula estaríamos llevándola a cabo. Por último, se plantea el siguiente ejercicio, el cual deben resolver y llevarlo resuelto a la clase, al igual que el ejercicio número 2, que también lo deben resolver y llevarlo resuelto a la clase. En este ejercicio pues un poco distinto a los demás, aquí les solicitan escribir un mínimo de 5 enunciados de razones sobre la organización que se muestra en el gráfico, ¿sí? Ustedes deben escribir ahí 5 enunciados. Y en la segunda parte también deben escribir, en este caso, un enunciado por cada una de las razones que hay ahí, y que esos enunciados sean consecuentes con las razones que hay inmersas en el gráfico que se está mostrando. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda y que le hayan sacado el mayor provecho. Muchas gracias.